interpolación, ¿verdad? Y después vimos cómo podíamos mezclar todo eso. Bueno, ya vimos el otro día también cómo podíamos mezclar, digamos, ¿verdad? Y bueno, seguimos entonces, ¿verdad? Ustedes saben ya, bueno, esto me va a pasar medio rápido, ¿verdad? Porque ustedes ya manejan el tema de los números complejos, ¿verdad? Me imagino que manejan mejor que yo y todo, así que está ahí, sí. Ajá. Eso, decime nomás la consulta porque yo ya ese ejercitario ya dejo, no ya por cuenta de usted. Esos son ejercicios del libro de Mitra, ¿verdad? Algunos que son, bueno, me parece que son interesantes, que habíamos seleccionado, ¿verdad? No se olviden también de ver, digamos, el video que está aquí, ¿verdad? Les dije ya eso, ¿verdad? Es que a veces se me confunde todo si ya les dije, no les dije, ¿verdad? Ahí tienen el curso del MIT, digamos, ¿verdad? Es un curso bastante interesante, ¿verdad? Que está en el EDX, ¿verdad? Que es una materia bastante parecida a la nuestra, ¿verdad? No recuerdo si les dije o les dije a la gente de la Nacional, ¿verdad? Porque tengo un mismo curso, digamos, ¿verdad? Así que tienen que mirar un poco los videos y ver un poco los ejercicios también, ¿verdad? Y aquí está la introducción. Normalmente ya, ¿verdad? Las sesiones que estamos dando de forma síncrona voy a colocar más o menos donde corresponde, ¿verdad? Para que encuentren los videos si es que alguien quiere volver a ver. Todavía no, perdón. Perdón. Es que ya estoy viejo ya, parece. O sea, estoy haciendo como que estoy mostrando, pero todavía no muestro, ¿verdad? Entonces ya, ahora sí. Estaba hablando en el aire. Aquí está, ¿verdad? Sí. De esto te está refiriendo, Pablo. ¿Cuál es la pregunta? Ajá. Ajá. Sí. Ujú. Sí. No, tenés que llenar con ceros, ¿verdad? Eso es muy relativo, digamos, ¿verdad? Depende de yo a dónde le ponga la rayita. No está completo nomás el ejercicio, ¿verdad? Viste que si yo le pongo con la rayita aquí y la rayita aquí, ¿verdad? Entonces tendríamos que poner dos ceros aquí, ¿verdad? Para poder hacer, o sea, tengo que llenar con ceros, ¿verdad? ¿Está claro? Porque no voy a poder pues, hacer este producto, ¿verdad? Si no están dimensionalmente correctos. ¿Está? Entonces, depende de dónde está la rayita o la flechita, ¿verdad? ¿Se acuerdan que indica, digamos, el índice del, puntero, del vector, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahí no está puesto, está mal el ejercicio. El ayudante que me hizo, realmente lo puso bien, ¿verdad? Tiene Molina, sí. Entonces, bueno, hay que llenar con cero, ¿verdad? Porque si no, dimensionalmente no se va a poder hacer, ¿verdad? Un problema de implementación, ¿verdad? Está entonces, ¿verdad? Está aclarado esa. Se llena con cero, ¿verdad? Ya está. Llena con cero. Perfecto. Estamos entonces, a ver, introducción aquí. Ah, bueno, aquí estamos. ¿Eh? Bueno, ahí en la transparencia tienen ustedes, digamos, ¿verdad? Ya, vamos a grabar. Está a modo de completar, digamos, ¿verdad? La secuencia, ¿verdad? El tema de que, bueno, habíamos hablado de que nosotros vamos a manejar también secuencias de números complejos, ¿verdad? Y si vamos a manejar secuencias de números, como saben, tenemos que también operar con números complejos, ¿verdad? Pero como ustedes ya saben, ahí entonces me voy a pasar un poco rápido, ¿verdad? Entonces, bueno, ya saben, digamos, el número complejo tiene parte real, parte imaginaria, se puede expresar en forma, se puede representar en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares, ¿verdad? Entonces, bueno, y la identidad de Euler, ¿verdad? Creo que nadie tiene dudas con respecto a eso, ¿verdad? Y aquí básicamente está el tema de cómo se suma geométricamente, cómo se multiplica, ¿verdad? Un producto de suma, diferencia, digamos, ¿verdad? Para tener una interpretación geométrica, digamos, de los números, ¿verdad? De los números complejos, ¿verdad? Bueno, cómo se suman, ¿verdad? Ya me paso todo eso, cómo se restan, todo eso, ¿verdad? Entonces, más o menos dejo eso porque es demasiado sencillo, ¿verdad? Para no estar perdiendo tiempo. Bueno, en definitiva, nosotros en esta materia lo que vamos a, digamos, a procesar son secuencias, ¿verdad? Secuencias de números, ya sean reales, ya sean complejos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y por qué secuencias? Porque son utilizadas, como dice ahí, ¿verdad? Para representar o para definir un gran espectro de tipos de señales, ¿verdad? Y bueno, también la clasificación, ¿verdad? Esas secuencias pueden ser finitas o infinitas, ¿verdad? Dependiendo de su extensión. En la práctica, ¿verdad? Siempre van a ser finitas, ¿verdad?
Pero para poder hacer, digamos, toda la parafernalia matemática, ¿verdad? Tenemos que manejar también, digamos, el tema de los límites y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces normalmente, ¿verdad? Las secuencias van a tener longitud finita. Como ya dije, también pueden ser números complejos o números reales, ¿verdad? Y también si son complejos, ¿verdad? Se clasifican también por su simetría, ¿verdad? Y es una extensión nomás a lo que ya vimos, digamos, de lo que eran las secuencias pares y las secuencias impares, o las señales pares y las señales impares, ¿verdad? Y para el caso general, o sea, para el caso en que la secuencia sea de un número complejo, ¿verdad? Entonces tenemos lo que se denomina una secuencia conjugada simétrica o simétrica conjugada, ¿verdad? Para que una secuencia compleja sea simétrica conjugada, se requiere que se cumpla esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, simétrica conjugada, digamos del inglés, symmetric conjugate, ¿verdad? De n, ¿verdad? Significa que la conjugada del time reversal de la secuencia tiene que dar esto que está aquí, ¿verdad? Esta igualdad, ¿verdad? Significa que su parte real, la parte real de la secuencia compleja, tiene que ser par y su parte imaginaria tiene que ser impar. Repito entonces, para que una secuencia tenga una simetría, o sea, para que sea una secuencia simétrica, conjugada simétrica, se requiere entonces que su parte real sea par y su parte imaginaria sea impar. O sea, sí, entonces sería esta. Y aquí tenemos un ejemplo gráfico, digamos. Fíjense que aquí se representa un número complejo, o sea, una secuencia compleja, mejor dicho, ¿verdad? Que está compuesta de su parte real, que está representada aquí en el plano horizontal, y su parte imaginaria, que está representada en el plano vertical. Aquí tenemos, este es el eje del tiempo, o sea, el eje de las n, la variable temporal. Fíjense que la secuencia, la parte real de la secuencia es par, o sea, o tiene simetría par, y la parte imaginaria de la secuencia tiene simetría impar. Si la secuencia compleja cumple entonces con esta condición, o sea que si se hace el time reversal se hace la reversión temporal del eje del tiempo, entonces si la secuencia, la parte real es par y si la parte imaginaria es impar, se dice que la secuencia tiene simetría es simétrica conjugada. En caso contrario, o sea, si es conjugada antisimétrica, cuando su parte real es impar y su parte imaginaria es par. ¿Eso qué es? Es la extensión de la simetría para el tema de los números complejos. O sea, para el caso en que tengamos, digamos, secuencias complejas, ¿no? Entonces la simetría de las secuencias complejas, ¿no? Bueno, cualquier secuencia que no sea simétrica, o sea, que no tenga simetría, que no sea ni conjugada simétrica ni conjugada antisimétrica, puede ser representada utilizando secuencias simétricas conjugadas y antisimétricas respectivamente. Y básicamente la demostración sigue la misma línea de razonamiento que para el caso de los números reales, ¿no? Entonces, dice que cualquier secuencia compleja que no tenga simetría tiene una parte, digamos, o sea, se puede representar como la parte de una señal simétrica conjugada más una parte que es conjugada simétrica. ¿Cómo se calcula la simétrica conjugada? A partir de esta expresión. Y cómo se calcula la conjugada antisimétrica a partir de esta expresión que está aquí, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Si la señal es real, ¿verdad? Indudablemente la parte imaginaria de la secuencia compleja es cero, entonces se llega al caso de la simetría par o impar. ¿Se entiende, señores? ¿Preguntas? Es una definición simplemente, ¿verdad? Pero que es una definición importante, ¿verdad? Cuando después veamos el tema de la transformada de Fourier, ¿verdad? En particular la transformada en tiempo discreto de Fourier, porque vamos a echar mano, ¿verdad? De esa simetría o de las propiedades para poder resolver de forma más sencilla algunas cuestiones, ¿no? Bueno, también saben que están definidas secuencias y que una de las secuencias más básicas es la secuencia impulso unitario, ¿verdad? La secuencia impulso unitario, ustedes saben que ya está definida de esta manera, ¿verdad? El delta de n sería 1
para n igual a 0 y 0 el server. O sea, para cualquier otro valor diferente de 0, la secuencia vale 0. Esta es una secuencia infinita, o sea, n está definido desde menos infinito hasta infinito, ¿verdad? Entonces, la representación, ¿verdad? Sería aquí, ¿verdad? Fíjense que viene desde menos 4, menos 5, menos 4, menos 3, ¿verdad? Viene desde el menos infinito y se extiende hasta el infinito. Esta es una secuencia entonces de longitud infinita, ¿verdad? Si nosotros hacemos un desplazamiento en el tiempo de valor de k, fíjense que obtendríamos, entonces desplazamos delta de n menos k sería. Entonces la secuencia unitaria se desplaza k pasos, ¿verdad? Se retarda k pasos si k fuese positivo en el tiempo, ¿verdad? Esta sería entonces delta de n menos k. Aquí está justamente la representación, ¿verdad? Y una característica es cuál es la ventaja, digamos, de la secuencia, es que a partir o utilizando la secuencia impulso unitario, yo puedo representar cualquier secuencia. Como por ejemplo yo voy a representar una secuencia, ¿verdad? A ver cómo representaría. Vamos a suponer que yo tengo una secuencia, ¿verdad? Vamos a suponer que sea una secuencia ¿cómo se llama? X de n, por ejemplo, ¿verdad? Que sea así, por ejemplo, alfa sub 0, alfa sub 1, alfa sub 2, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta el infinito. Y vamos a suponer que este sea el origen del 0, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo representar esta secuencia, ¿verdad? Utilizando deltas. ¿Cuánto sería X de n? Pues? Pregunto. Yo quiero representar esta secuencia, ¿cierto? Esta secuencia es una secuencia de longitud infinita, ¿verdad? ¿Cierto? Es una secuencia causal, ¿verdad? O sea, derecha, ¿verdad? Acá estaba, ahí viene ya la definición, se dan cuenta que ya estamos ya usando, haciendo uso de las definiciones anteriores, ¿verdad? Acá tengo entonces alfa sub 0, después tengo alfa sub 1, después tengo alfa sub 2, ¿verdad? Y así sucesivamente esto va acá, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cómo yo puedo representar esta secuencia X de n utilizando deltas? Y una sumatoria de impulsos unitarios. Es una sumatoria alfa sub 0 por delta la n, ¿verdad? Más alfa sub 1 por delta de n menos 1, ¿verdad? Más alfa sub 2, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Delta de n menos 2, ¿verdad? Este sería el peso, ¿verdad? Para cada uno, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo se van sumando, ¿verdad? ¿Cómo yo podría expresar esto si aquí comienza en 0, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces podría ser así, que es sumatoria, digamos, en este caso particular, podría ser desde k igual a 0 hasta infinito, ¿verdad? De los alfa sub k, ¿verdad? Y después delta de n menos k, así podría expresar en forma compacta, ¿verdad? ¿Cierto? Una notación más compacta. ¿Está bien eso, verdad? ¿Se entiende, señores? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Está claro? ¿Está bien? N, sí, está bien. Sí. Ahí entonces podría, ahí está justamente entonces alfa sub 0, ¿verdad? Alfa de n menos 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, ¿qué tipo, para qué se usa después vamos a ver en qué se usa el impulso unitario. El impulso unitario básicamente, bueno, tiene algunas características matemáticas, ¿verdad? Y nos va a servir bastante. De hecho, sirve para definir lo que se llama la respuesta al impulso, ¿verdad? Después tenemos el escalón unitario, ¿verdad? El escalón es una secuencia de 1, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, es una secuencia finita o infinita, ¿verdad? Fíjense cómo está definido. Mu de n es 1 para n mayor o igual a 0 y 0 el server, o sea, para n menor que 0. Entonces, esto sería su representación. Es una secuencia de longitud finita o infinita. ¿Y cómo será que yo puedo representar, digamos, cómo puedo representar esta secuencia con deltas? O cómo, por un lado, y por otro lado, cómo está relacionado, ¿verdad? La secuencia de escalón unitario, o cómo yo puedo hacer un delta a partir de una secuencia de escalón unitario. ¿Entienden la pregunta? A ver, yo puedo representar cualquier secuencia así, ¿verdad? En el caso del escalón unitario, ¿cuánto vale? Alfa sub 0, alfa sub 1, alfa sub 2 y así sucesivamente. Todos, uno, ¿verdad? Sí. Alfa sub 1, alfa sub 0, alfa sub 1, ¿verdad? Y bueno, pero si yo quiero representar, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo usar, por ejemplo, el escalón unitario, ¿cierto? Para poder tener un delta. ¿Y cómo sería? ¿Cómo yo puedo usar el escalón? El escalón es así, ¿verdad?
Esto sería entonces N, vamos a poner acá, o K, da igual, el índice da igual. ¿Cómo yo a partir de esto puedo construir esto? Es la pregunta que estoy haciendo. O sea, yo no puedo poner que delta de N es igual, ¿verdad?, a mu de N, ¿sí?, menos mu de N menos 1. Pregunto, ¿qué es mu de N menos 1? Acá meto un 0, ¿verdad? Y acá meto 1, 1, ¿verdad? Claro, 1, 1, 1. Se dan cuenta que si yo tomo mu de N y le resto el mu de N desplazado en un paso elemental, entonces yo voy a tener delta de N. ¿Está claro? Esta es, entonces, fíjense, es una, ¿verdad?, es la ecuación hacia atrás, se llama, la ecuación en diferencia. Es una identidad bastante interesante, ¿verdad?, bastante útil, ¿verdad? Entonces, fíjense, dice delta de N, entonces sería mu de N menos mu de N menos 1. Y mu de N, ya saben que es el sumatorio, diga, K igual a 0 hasta infinito de delta de N menos K, ¿verdad? Porque este es el caso particular en que los alfa son todos iguales a 1, como dije anteriormente, ¿verdad? Bueno, ¿cómo puedo representar otro tipo de secuencia? ¿O qué otras secuencias son interesantes, digamos? Secuencias exponenciales, por ejemplo, ¿verdad? X de n es igual a alfa a la n, donde tanto a como alfa pueden ser números reales o complejos, ¿verdad? Vamos a suponer, por ejemplo, ¿qué podría ser? Si alfa es un número complejo, entonces podríamos tener e a la sigma más j omega sub 0, fíjense. Y lógicamente, si es un número complejo, ¿verdad?, mi secuencia va a ser una secuencia compleja. Y si A es un número complejo, ¿verdad?, entonces va a tener una fase y un módulo, perdón, y una magnitud, ¿verdad? ¿Está claro? Y bueno, ahí puedo desarrollar por la identidad de Euler, digamos, ¿verdad? X de n, por ejemplo, sería a e a la sigma más j omega, ¿verdad? Que sería, acá sería entonces, ¿verdad?, un caso de una función, de una secuencia exponencial. A exponencial de sigma sub 0 más j omega sub 0 n. N es mi variable, ¿verdad? Sería entonces, bueno, si desarrollo esto, ¿verdad? Módulo de a, e a la sigma sub 0 n, e a la j omega sub 0 n más phi, ¿verdad? Y bueno, y ahí le aplico la identidad de Euler a esto, ¿verdad? E a la j phi es igual a coseno de phi más j seno de phi, ¿verdad? Entonces aplico la identidad de Euler y tendría entonces una parte real, ¿verdad?, y una parte imaginaria. ¿Se entiende eso, señores? ¿Cómo será que yo puedo graficar qué tipo de secuencia van a hacer eso? Va a depender del valor, digamos, de sigma y del valor de omega sub 0, ¿verdad? ¿Está claro? Normalmente para que si sigma, dependiendo del valor de sigma, puede ser exponenciales decrecientes o coseno, ¿verdad? Cosas como esta podríamos tener, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, está representado un coseno, ¿verdad?, para un caso particular, ¿verdad? Y esta sería entonces la parte real, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ¿cuánto vale sigma sub 0? Sigma sub 0 vale menos 1 sobre 12. ¿Y cuánto, por ejemplo, vale omega sub 0 aquí? Omega sub 0 vale pi sobre 6. ¿Está claro? Esta sería la parte real entonces de ese número complejo. Acá se está graficando, vale 1, por ejemplo, ¿verdad? No se puso ningún valor, ¿verdad? Y aquí, ¿cómo yo puedo graficar esto con el MATLAB? Ya que estamos graficando señales, tenemos que poder, ¿verdad?, utilizar eso en secuencias. ¿Quién me puede decir? Yo quiero, por ejemplo, hacer ese gráfico de MATLAB. ¿Qué tengo que hacer? Ayer ya vimos ya eso, ¿verdad? Pero creo que es importante ver de vuelta, digamos, ¿verdad?, para poder tener cierta... ¿Dónde está mi MATLAB, verdad? Aquí está mi MATLAB, ¿verdad? A ver, ¿cómo yo uso el MATLAB entonces para poder graficar aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hago primero? Clear all, después. Close all, después. ¿Cuánto vale sigma? ¿Cuánto vale sigma? 1 sobre 12, menos 1 sobre 12. Menos 1 dividido 12, ¿verdad? ¿Y cuánto vale omega sub 0? Pi sobre 6. Omega, vamos a llamarle omega sub 0, entonces sería igual a pi dividido por 6, ¿verdad? Perfecto. Ahí ya está, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale mi secuencia compleja? X, ¿verdad? X sería, ¿verdad?, una exponencial, ¿verdad?, esto que está aquí, ¿verdad?, esta expresión. Vamos a suponer que A grande vamos a suponer que vale 1. Entonces, si A grande vale 1, entonces sería el exponente de cuánto, ¿verdad? El exponente, ¿verdad? Sigma ya es sigma, ¿verdad? El exponente de sigma, después, ¿más cuánto? Más, ¿verdad?
omega sub 0, ¿cómo le puse? Omega sub 0 punto, ahí está, ¿verdad? Más omega sub 0 más complejo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Punto por omega sub 0, ¿verdad? Porque acá dice que es J por omega sub 0. Phi le voy a hacer que valga 0 también, ¿verdad? Sin desfasaje inicial. ¿Está claro? Entonces, todo esto tiene que estar multiplicado punto por n. ¿Y n qué es? N yo tengo que definir, ¿verdad? ¿Cuánto va a valer n? N va a ser igual a un vector que va de 0 en pasos de 1 hasta 40 le puso ahí, ¿verdad? Para poder graficar. ¿Está claro? ¿Entienden, señores? Sí, profe. Sí, profe. Si yo no le pongo el punto y coma aquí, ¿verdad? Y evalúo esta parte, ¿verdad? ¿Qué me va a salir, verdad? Me tiene que salir X, que son números complejos, ¿verdad? Lo que pasa es que sale un vector fila, ¿verdad? X, sí. Ahí en tu exponencial, ¿por qué pusiste fuera la n del paréntesis? A ver, si no hice mal nomás. Está mal nomás, sí. Voy a hacer por ahí, tiene que ser exponente, digamos, ¿verdad? A ver, exponente, y aquí tiene que estar, ahí. E a la sigma, todo esto es exponencial, e a la menos, ¿verdad? El número complejo, punto por n, ¿verdad? ¿Cierto? Porque sería entonces, esta parte sería la parte imaginaria, ¿verdad? Esta es la parte real, que es negativa, ¿verdad? Punto por n, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Entonces, repito de vuelta, entonces, porque estaba mal, gracias por hacerte dar cuenta. Lo que pasa es que sale, la traspuesta se hace así en el MATLAB, x espacio apóstrofe, ¿verdad? Esa sería la x traspuesta. Fíjense que me sale un número complejo, ¿verdad? Es una secuencia compleja, ¿verdad? Tiene parte real y parte imaginaria, ¿verdad? Esta es su parte real, esta es su parte imaginaria, ¿verdad? Parte real, parte imaginaria, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, si yo quiero graficar eso como lo que está aquí, ¿verdad? Donde estamos aquí, ¿verdad? Tengo que graficar esto, su parte real, y esta su parte imaginaria, ¿verdad? Que justamente les dije que ustedes tienen que poder manejar eso, ¿verdad? Entonces, yo no quiero más ver ahora, entonces vamos a hacer figura 1, ¿verdad? Figura 1, entonces, ¿cómo hago? Plot, digamos, ¿verdad? Figura 1, ¿verdad? Pero vamos a ver, quiero hacer dos. ¿Cuánto va a tener ahora? Para poder graficar así como está en la transparencia. A ver, aquí, ¿verdad? Va a tener una fila y dos columnas, ¿verdad? ¿Cierto? Una fila y dos columnas. Entonces sería subplot, ¿verdad? Subplot. ¿Cuánto dije que tiene? Una fila tiene dos columnas y el primer elemento, ¿verdad? Subplot ahí, entonces grafico la primera parte que sería la parte real, ¿verdad? Y entonces ahí le hago, no voy a usar el plot, voy a usar el stem, ¿verdad? Para que me grafique con secuencias. Stem de n, ¿verdad? N, ¿cuánto es? La parte real de x, ¿verdad? Solamente la parte real de x, ¿verdad? Entonces, MATLAB también tiene un comando que se llama real, ¿verdad? De la variable x. Ahí me grafica entonces la parte real de x, ¿verdad? Y entonces en el subplot, una fila, dos columnas, ¿verdad? En la segunda fila, una fila, dos columnas en la segunda, entonces voy a graficar la parte imaginaria, ¿verdad? La parte imaginaria, IMAC, así se llama. Claro. Y con eso entonces podríamos generar esa secuencia, o sea, ese gráfico, mejor dicho, ¿verdad? Generamos la secuencia y graficamos su parte real y su parte imaginaria. Cuando vamos entonces, ¿verdad? Ahí va, ¿verdad? Y ahí se ve, ¿verdad? ¿Está claro? Se dan cuenta que aquí tenemos el coseno, ¿verdad? Porque comienza en 0, ¿verdad? Y después se va atenuando, ¿verdad? ¿De qué depende esta tasa de atenuación? Este es un seno y este es un coseno, ¿verdad? Que es lo que dice ahí en la transparencia, ¿verdad? La parte real es un coseno y la parte imaginaria es un seno. ¿Está claro? Preguntas, señores. Sí. ¿Vos pusiste exponente o exponencial? Exponencial. X. La función es X. En MATLAB la exponencial es punto espacio elevado, ¿verdad? A ver. O sea, este es la exponencial. El acento circunflexo, ¿verdad? ¿Está claro? Sí. Y punto elevado es, ¿verdad? Si es punto para poder hacer término a término, ¿verdad? El punto para él significa que va a ser una operación, un producto punto a punto, ¿verdad? O sea, cuando pongo, por ejemplo, punto por, ¿verdad? Ahora, si yo, por ejemplo, hago A por B, que es un producto matricial, pero si yo tengo A punto B, es un producto vectorial, ¿está claro? Pero A por B es un producto matricial. Para que eso se pueda hacer es la cantidad de filas y la cantidad tiene que ser dimensionalmente correcto. ¿Se entiende eso, verdad? Sí.
Perfecto, ahí creo. Bueno, se entiende lo que dice entonces. Lo que estaba preguntando es de qué depende, digamos, de qué depende, digamos, la envolvente aquí, la tasa de caimiento. ¿De cuáles son los parámetros de esa señal exponencial? ¿Y Sigma. qué pasa si la parte imaginaria es, si yo por ejemplo hago que sigma sea más grande, esta tasa va a decaer más lento, ¿verdad? Va a estar menos amortiguado. ¿Qué significa? Vamos a poner, por ejemplo, que haga así, 6, la mitad, ¿verdad? Está claro. Entonces va a caer más lento, digamos, ¿verdad? ¿Qué pasa si sigma vale 0? Perdón, al revés, ¿verdad? Ahí es, ¿qué va a pasar ahí? Cae más rápido, ¿verdad? ¿Verdad? La constante de tiempo es más rápido. ¿Qué pasa si sigma vale 0? ¿Qué tendríamos en ese caso? Este sigma es 0. Tendríamos simplemente parte real y parte imaginaria, ¿verdad? Sí. Funciones armónicas, sin decaimiento, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Se entiende eso, señores? Este es un coseno, ¿verdad? Y este es un seno. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuánto valía esto? 1 sobre 12, creo que 12, sí. ¿Y qué pasa cuando omega su 0 es 0? ¿Qué pasaba ahí? La parte real, en este caso, como sigma es menor que 1, ¿verdad? Cuando el tiempo evoluciona, ¿qué va a pasar? ¿Y qué pasa con la parte imaginaria de 0 siempre, ¿verdad? Están siguiendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, sin problema. Perfecto. Y bueno, esto entonces es para poder graficar, digamos, una serie de secuencias de diferentes estilos, ¿verdad? Saben ustedes que con las exponenciales entonces podríamos, o sea, con esta forma más genérica, ¿verdad? Podríamos calcular o graficar, ¿verdad? Una gran cantidad de secuencias. Aquí, por ejemplo, se muestra cuando alfa o sigma, ¿verdad? Alfa es un número real, 1,2, por ejemplo, ¿verdad? Si es 1,2 elevado a la 0, 1,2, ¿verdad? 1, perdón. Y después a medida que el tiempo evoluciona, eso va creciendo, ¿verdad? 1,2 al 0, a la 1, a la 2, a la 3, y ahí va creciendo, ¿verdad? Cuando alfa es 0,9, que es el caso que le presenté recién, va decreciendo, ¿verdad? Esa es la tasa, ¿verdad? Bueno, y ahí entonces podemos ir comenzando ¿cómo se llama? A variar los parámetros, digamos, de esas funciones exponenciales y podemos tener un conjunto de infinitas secuencias, digamos, o tipos de secuencias infinitas, ¿verdad? Una familia entonces esa es la ventaja, digamos, de esa función exponencial. Con esa función exponencial y tiene características especiales que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Bueno, después tenemos las secuencias periódicas, ¿verdad? Que ya saben, de la misma definición de una señal periódica, ¿verdad? El periodo es el menor intervalo del tiempo para el cual la secuencia se repite, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí se ve, por ejemplo, una secuencia que cada un cierto lapso de tiempo se repite, entonces tenemos secuencias periódicas, ¿verdad? Y después tenemos exponenciales periódicas también, ¿verdad? Y ya también se podría ir repitiendo a cada cierto tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vimos? ¿Verdad? Vimos que podemos operar con secuencias, que podemos, digamos, entonces, representar esa secuencia, graficar esa secuencia, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que saber hacer, ¿verdad? Pero esas secuencias, ¿de dónde vienen? La pregunta. ¿Cómo nosotros obtenemos esas secuencias? O normalmente, ¿cómo vamos a obtener? ¿Qué operación vamos a hacer por lo general para poder obtener esas secuencias, ese vector de números? Un muestreo. Un muestreo, ¿verdad? ¿Y qué implicancias tiene el muestreo? Entonces, las transparencias que viene a continuación, lo que intentan es que nos percatemos, digamos, ¿verdad? De qué pasa cuando nosotros muestreamos una señal continua, ¿verdad? Y qué consideraciones tenemos que tener para no cometer errores. ¿Está claro? Entonces, el proceso de muestreo, así como dijo, ¿verdad? Matías, ¿verdad? El objetivo, como dije, es comprender, digamos, las consecuencias de muestrear una señal continua, de tal forma tener una secuencia de números, ¿verdad? Y para saber qué pasa con esa secuencia de números, ¿verdad? Y lógicamente después ya vamos a procesar esa secuencia de números, ¿no?
Y normalmente, ¿verdad? Esa secuencia de números nosotros vamos a obtener de una función continua, ¿verdad? Que ya saben ustedes que puede ser una variable que generalmente va a ser un voltaje, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cierto? Un voltaje, ¿verdad? Y aquí está el tiempo, en este caso dice que está representado en milisegundos, ¿verdad? Y tenemos unas fluctuaciones, ¿verdad? De esa señal, ¿verdad? Que lógicamente la tasa de fluctuaciones es lo que determina el contenido espectral de la señal. ¿Está claro eso, verdad? Y bueno, y entonces agarramos una señal como la que está dibujada aquí en la figura, digamos, la que está esquematizada aquí, y le aplicamos, digamos, para poder obtener esa secuencia, ¿verdad? Le aplicamos, digamos, un muestreo, o sea, muestreamos el tiempo o discretizamos el tiempo, ¿verdad? En este caso tenemos entonces el tiempo t que está representado aquí y t es el tiempo continuo, ¿verdad? Que toma valores del conjunto de los números reales y t sub k es el número, es ya una variable discreta, ¿verdad? Entonces, si hacemos eso, fíjense aquí se puso como a modo de referencia, digamos, la señal analógica, la señal continua, ¿verdad? Y los puntitos en color azul, ¿verdad? Estarían representando, ¿verdad? Los instantes en que nosotros estamos observando o muestreando o tomando muestras, digamos, de esta señal continua. La pregunta que yo les hago es, ¿está correcta? ¿Les parece que está bien, digamos, esa tasa de muestreo o esa frecuencia de muestreo que está representada ahí en la figura del gráfico de la derecha? Pablo dice que no, ¿verdad? ¿En qué te basas vos, Pablo, que vos te parece que no está bien, no está bien ese? ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Sí. Pero Profe, no depende de para qué sea. ¿cuánto más puntos necesitamos? Por eso. Es la pregunta. O sea, por ejemplo, en el caso de audio, por ejemplo, depende, no sé, en llamadas, hay un ejemplo que decía que tantos puntos o no sé, tanta resolución nomás se necesitaba porque el oído humano hasta esa frecuencia nomás creo que escuchaba. Entonces, si tomamos más puntos de los que son necesarios, estamos tomando de balde más o menos. No, ¿verdad? Porque eso es otra cuestión ya, ¿verdad? Ah, Otra cuestión ya, ¿verdad? No, no, en ese caso, o sea, estamos, aquí, por ejemplo, la pregunta que cabría hacer es, ¿estamos tomando toda la característica de la señal? ¿Estamos capturando toda la información de la señal? Acá, por ejemplo, la señal tiene unos picos, ¿verdad? Unos valles, ¿verdad? O unos máximos, unos mínimos, unos más. Y aquí, ¿verdad? Bueno, nosotros podríamos interpolar esta señal, ¿verdad? Por infinitas señales, ¿verdad? ¿Cierto? Nosotros podríamos reconstruir esta señal a partir de estas muestras ahí no. y así. Ahí hicimos más, ahí reducimos el tiempo de muestreo, ¿verdad? Sí. Pero ya está bien, o tenemos que muestrear a una tasa más elevada. ¿Ah? Se frecuencia al delinear ya, digamos, ¿verdad? Sí, Lo que pero no pasa es tenés que los puntos está máximos. puesta la figura de referencia ahí atrás, ¿verdad? Está puesta nomás ahí, ¿verdad? Pero podría ser que no, ¿verdad? Sí, sí, pero al final no sabemos todavía muy bien, ¿verdad? Y entonces la idea de lo que vamos a ver entonces es, tenemos que ver hasta cuánto lo que tenemos que muestrear, a qué velocidad tendríamos que muestrear, ¿verdad? Viste que aquí en este caso siempre estamos haciendo, como ya les mencioné, lo que se denomina un muestreo, a una tasa de muestreo uniforme, ¿verdad? Acá a intervalos regulares de tiempo estamos muestreando, ¿verdad? Y esa frecuencia de muestreo, que es 1 sobre T sub S sería el periodo de muestreo, o sea, la distancia, el tiempo entre muestra y muestra, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces, acá hay un ejemplo que podríamos hacer con este ejemplo, con cualquiera, no sé si ustedes suelen ver películas, ¿verdad? Y qué pasa, por ejemplo, la pregunta que hacemos es, ¿con qué frecuencia debemos muestrear una señal continua para preservar su contenido de información? ¿Verdad? Es un poco capciosa, digamos, la pregunta, porque ¿qué es la información? ¿Verdad? La pregunta es lo que ustedes, justamente lo que respondieron ustedes, ¿verdad? La idea sería para poder reconstruir de vuelta la señal o para poder distinguir de manera unívoca la señal original. ¿Está claro? Esa sería la pregunta más directa, digamos, porque el tema de qué es la información es que es relativo, digamos, ¿verdad?
Pero bueno, vamos entonces, bueno, aquí es justamente el ejemplo del cine, digamos, ¿verdad? Dice, vamos a suponer que estamos en una estación, o el tren está en una estación, ¿verdad? Y ustedes saben que el cine, ¿verdad? Está muestreado, ¿verdad? O sea, es una secuencia de frames, ¿verdad? O sea, de imágenes, ¿verdad? Que se muestran, ¿verdad? A una tasa de 25 frames sí, de frames por segundo, digamos, ¿verdad? Esa sería la tasa en que va mostrando. Y como el ojo tiene filtra, digamos, nosotros vemos como si fuese continuo. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, normalmente, ¿verdad? O las imágenes, una cámara cualquier, normalmente toma 25 frames por segundo, ¿verdad? O 20 o 25, ¿verdad? Y el ojo entonces ya no consigue distinguir, ¿verdad? Y ve como un continuo. Entonces, lo que hace el ojo interpola, digamos, la imagen, ¿verdad? Pero fíjense, por ejemplo, si el tren estuviese en una estación, ¿verdad? Y cuando comienza a partir el tren, ¿verdad? Parece ser que en las ruedas del tren, si uno se fija en las ruedas del tren, parece que van girando como tienen que girar en el sentido horario, digamos, en el sentido horario, ¿verdad? Y después cuando el tren comienza a acelerar, llega un momento que ¿qué pasa en la película? ¿Nunca se dieron cuenta de eso? Parece que ya no se mueve. Llega un momento que parece que no se mueve y después hay un momento en que parece que se va hacia atrás. Así. La pregunta es ¿por qué ocurre eso? Ocurre en muchos fenómenos. Eso se llama el efecto estroboscópico, ¿verdad? No sé si vieron en física ese efecto. ¿Vieron? Pero, no sé, ahora ustedes no sé si se van más a la discoteca, pero antes en la discoteca había luz negra, ¿verdad? ¿Cierto? No sé si sigue habiendo, ¿verdad? Y que la luz negra es un flash, ¿verdad? Flashea a una cierta, ¿verdad? Se prende y se apaga, se prende y se apaga a una cierta tasa, ¿verdad? Y entonces solamente cuando se prende, ¿verdad? Le ves ahí que Pablo estaba bailando, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, si vos le mirás a Pablo y estás mirando, digamos, con la luz que se prende y se flashea, por decirlo mal, ¿verdad? A una determinada tasa, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Cómo le ves a Pablo? No, pero Pablo está bailando, ¿verdad? Se ve en secuencia. Se ve y parece que Pablo parece que está un poco cargado de alcohol, digamos, ¿verdad? Está claro, porque parece que es Hatman Baitela tipo, ¿verdad? Se mueve medio lento, parece tipo robot se mueve, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Esa sensación te da, ¿verdad? ¿Por qué ocurre eso? Porque no podemos pensar en un movimiento continuo porque nos falta información. No, porque vos estás viendo la escena, ¿verdad? Pablo se mueve más, realmente Pablo es un tipo ágil, ¿verdad? Y la dinámica de Pablo, ¿verdad? Es más rápida que la velocidad del flasheo. ¿Está claro? Entonces, la dinámica de Pablo se presenta como una dinámica más baja. Entonces, yo imagino, ¿verdad? Que Pablo se cargó nomás alcohol en el cuerpo, pero no es así, ¿verdad? Lo que pasa es que le estoy viendo mal, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta, ¿por qué ocurre eso, ¿verdad? Y eso básicamente es porque nosotros estamos identificando mal la frecuencia, porque estamos muestreando, o sea, lo que podríamos hacer es que el flasheo sea más intermitente, o sea, tenga una tasa de encendido y apagado más elevada, y con eso veríamos, ¿dije bien? No, sí, estaríamos viendo toda la dinámica de Pablo, ¿verdad? Está claro. Entonces, si nosotros encendemos y apagamos, le vamos a ver en intervalos más cortos de tiempo, ¿verdad? Y vamos a poder capturar toda la dinámica de Pablo. Y efectivamente, no se nos va a presentar Pablo como que va a ser más lento, ¿verdad? ¿Por qué ocurre eso? Como le dije, hay una falsa identificación de la frecuencia debido a una baja frecuencia de muestreo. El mismo efecto es el que se tiene también aquí, ¿verdad? En el caso de las ruedas del tren. Es porque solamente se está mirando, digamos, a 25 frames por segundo. Y como esto va a girar más rápido que 25, llega un momento en que se identifica mal la dinámica de las ruedas del tren. A medida que tenga más rayos, lógicamente, ¿verdad? En la rueda del tren va a ser peor el efecto, ¿verdad? Si tiene menos rayos, ¿verdad? Entonces significa que eso va a ocurrir a una determinada velocidad. ¿Cómo podemos expresar eso de forma un poco más matemática, digamos, ¿verdad? O sea, que va a haber una mala... Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es, eso ocurre porque el proceso de muestreo, ¿verdad? Es un proceso no lineal. ¿Está claro?
Entonces, bueno, dice, y aparte, digamos, ahí introduce, mejor dicho, en el proceso una ambigüedad, ¿verdad? Lo que se denomina la ambigüedad del proceso de muestreo, y es una cosa que nosotros tenemos que cuidar y que está, digamos, fundamentado en lo que se denomina el teorema de Nyquist, ¿verdad? Y dice así, entonces, ¿verdad? Una secuencia discreta puede obtenerse muestreando uniformemente una señal continua en el tiempo. O sea, nosotros vamos a obtener la secuencia a partir del muestreo uniforme, entonces, de una variable continua. La variable continua t está relacionada con la variable discreta n únicamente en los intervalos discretos de tiempo, ¿verdad? Solamente para la variable discreta, solamente cuando yo le estoy mirando, ¿verdad? Ocurre o existe la variable discreta. La variable continua ocurre, digamos, para todo t, ¿verdad? Bueno, entonces yo tengo que discretizar el tiempo, ¿verdad? Y aquí está la operación, digamos, de discretización del tiempo. El tiempo discreto sería n. N ustedes saben que ya toma valores en el conjunto de los números enteros, ¿verdad? Multiplicado por t. T sería entonces el periodo de muestreo, que podemos expresar como n dividido por la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo es el inverso del tiempo del periodo de muestreo, ¿verdad? Y que podemos expresar si multiplicamos esto por 2pi, ¿verdad? Ft multiplicamos por 2pi y entonces dividimos también por 2pi, entonces quedaría 2pi omega, y entonces 2pi por Ft se denomina la frecuencia de muestreo angular. Aquí está omega t, entonces sería 2pi por Ft y se denomina entonces la frecuencia de muestreo angular. ¿Está claro? Entonces, el tiempo de muestreo está relacionado con la frecuencia de muestreo lineal, con n dividido por ft, o por 2pi n dividido por omega t, la letra mayúscula omega, ¿verdad? Entonces, o la letra griega mayúscula omega, ¿verdad? Entonces, donde omega t es 2pi por ft. ¿Está claro? Sí. Y por la nomenclatura nomás, ¿verdad? Porque esto está en radianes por segundo y esto está en muestras por segundo. Es solamente como simplemente para hacer una analogía también con la frecuencia lineal en hercios, ¿verdad? Y en radianes por segundo. Eso simplemente para normalizar por 2pi, por una característica, digamos, justamente viene, digamos, de la ecuación de Euler, ¿verdad? Porque 2pi, ¿verdad? Es la periodicidad, digamos, de las funciones armónicas, ¿verdad? Eso tenemos que ver un poquito más después, ¿verdad? Este tema parece ser muy sencillo, pero la respuesta del fondo creo que no es tan trivial, ¿verdad? Y creo que, bueno, no sé si yo no sé si entiendo del todo bien tampoco, porque viste que ahí se basa con la existencia del número pi y todo ese tipo de cosas. Pero nosotros sabemos que cada 2pi, ¿verdad? Cicla, ¿verdad? Por eso se hace así, ¿verdad? Tiene que ver con lo que se denomina todos los fundamentos de la trigonometría, ¿verdad? Que se denomina el círculo goniométrico o trigonométrico. Bueno, no voy a entrar por ahí porque eso es matemática pura, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver un poco, para verlo más intuitivamente, ¿verdad? Dice ahí, por ejemplo, dice un pequeño ejemplo, ¿verdad? Dice, considere las secuencias, digamos, secuencias reales, ¿verdad? Obtenidas de muestrear, digamos, 3 funciones continuas, ¿verdad? Nosotros tenemos 3 funciones continuas. Una de 3 hercios, otra de 7 hercios y otra de 13 hercios, ¿verdad? Estas son funciones continuas, ¿verdad? Armónicas, puras, ¿verdad? Este podría ser un coseno de 3 hercios, este podría ser un coseno de 7 hercios y este un coseno de 13 hercios, ¿verdad? Primero, ¿verdad? ¿Cómo se representarían esos cosenos utilizando el MATLAB? Primero. Y después vamos a muestrear estas señales, ¿ya? Analógicas primero, a esta frecuencia. A esta frecuencia. La pregunta es, ¿esta frecuencia es adecuada para muestrear esta frecuencia de muestreo? ¿Es adecuada para muestrear esta frecuencia continua de 3 hercios? Y esta de 7 hercios y esta de 13 hercios, pregunto. Pero primero vamos a representar, ¿verdad? ¿Cómo podría estar representado? ¿Cómo podría estar representada? Pues representada una función, ¿verdad? Vamos a hacer acá de MATLAB. ¿Cómo yo puedo representar, ¿verdad? Una función de ¿cuánto es? F1, ¿cuánto dije que vale? 3, ¿verdad? 3 hercios, ¿verdad? La frecuencia lineal. F2, ¿cuánto vale? 7. 7 hercios. ¿Y F3 cuánto valía? 13. 13 hercios. ¿Cuánto vale mi frecuencia de muestreo? Dijimos 10 hercios. ¿Ah?
Vamos a suponer que voy a usar funciones cosenoidales. Podría usar funciones cosenoidales, senoidales, da igual, ¿verdad? Pero ¿cuánto sería mi secuencia G1 de t, de tiempo continuo? En expresión matemática, digo, ¿verdad? ¿Cómo sería? Uno de tiempo continuo sería, por ejemplo, un coseno, ¿verdad? De 2 por pi por F1, ¿cierto? Punto por t, ¿verdad? Pero t va a estar, vamos a suponer que ese sea mi tiempo continuo, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser para que esto sea un tiempo continuo para que yo pueda representar con mucha frecuencia muy alta, ¿verdad? ¿A cuánto es este F1, ¿verdad? ¿Cuánto es la frecuencia más alta? 13 Hz, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a muestrear bastante exageradamente, ¿verdad? Voy a hacer que mi tiempo continuo, ¿verdad? Sea una variable que vaya, a ver qué sucede, entonces sea igual, ¿a cuánto? Que vaya de 0, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuál es la que tiene mayor? Esta frecuencia, por ejemplo, quiero graficar por lo menos 3 periodos, ¿verdad? 2 o 3 periodos, ¿verdad? ¿Cuánto es 1 sobre 3? 1 sobre 3 sería 0,33, ¿verdad? Entonces, un periodo y medio. Sí, 0,5 ya grafico, ¿verdad? Entonces sería 0 hasta en pasos a 1 kilohertz, ya, no. De 1 mili, ¿verdad? 1 exponente a la menos 3, ¿verdad? ¿Hasta cuánto? Hasta 0,5. 0,5 segundos, ¿verdad? Ahí se supone, voy a verificar eso, ¿verdad? ¿Verdad? P sub C, G sub 1, ¿verdad? Quiero ya verificar, ¿verdad? Y entonces será, para ver nomás que esté todo muy bien, ¿verdad? Que me dice T no le gustó porque T continuo, ¿dónde está T? Acá. Además está mal expresado, ¿verdad? Porque así no tiene que ser, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Ahora sí. Así, ¿verdad? Esa sería la de 3 hercios, ¿verdad? ¿Está claro? Un coseno de 3 hercios, ¿verdad? Justo, pum, me quedé. Excelente, ya tenemos, entonces vamos a generar las otras señales, ¿verdad? Entonces yo no quiero más que me muestre aquí en pantalla, ¿verdad? ¿Cómo sería G2 de este ahora? G2 sería, ¿verdad? La de coseno también, digamos, de... ¿Me están siguiendo, verdad? Sí. Este sería F2 ahora, ¿eh? Esa sería la de cuánto? La de 7, ¿verdad? Y de igual forma, digamos G3, le vamos a denominar, estas serían todas las señales de tiempo continuo, ¿verdad? Control copy, entonces, ¿verdad? Control paste, ¿verdad? G3, entonces sería G3 continuo, 2pi por F3 de tiempo continuo, ¿verdad? F3, sí. Y entonces voy a graficar, ¿verdad? Entonces, puedo graficar en azul, por ejemplo, la siguiente, si hago así, ¿verdad? T sub C, G sub 2, ¿en qué color vamos a graficar? En rojito, ¿verdad? En rojito, en red, ¿verdad? Y después vamos a verificar T sub C, ¿verdad? G sub 3, G sub 3, verde, G sub 3 vamos a verificar en verde. Ese es de la paleta de MATLAB, green, ¿verdad? Entonces el apóstrofe blue, red en green, ¿verdad? Entonces ahí yo básicamente lo que estoy haciendo es representando esas señales, ¿verdad? De una frecuencia de F1 3 Hz, F2 de 7 Hz y F3 de 13 Hz respectivamente, ¿verdad? Y simplemente lo presento en aquí, ¿verdad? ¿Sí? Se ve, ¿verdad? La de 3 Hz, lógicamente, es la que tenemos. ¿Ya? Sí. ¿Está claro? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar muestras de esas señales, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el proceso de muestreo? Sí. No, nosotros tenemos que evaluar, ¿verdad? La función en pasos de cuánto. Que cada señal tengo que mostrar por separado, ¿verdad? Genero señales, digamos, en tiempo continuo, ¿verdad? En tiempo continuo. Para poner un comentario, ¿verdad? Así ya voy haciendo mi script autodocumentado, ¿verdad? Y porcentaje es entonces para, ya sabes, ¿verdad? Y después entonces a él se discretizan las señales, ¿verdad? Se muestrean, ¿verdad? Así también se dice, se muestrean, digamos, entre comillas, ¿verdad? Se muestrean las señales, ¿verdad? Para poder muestrear qué tengo que hacer. Tengo que definir mi n, ¿verdad? N va en pasos de 1, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos puntos sería que yo tengo que tomar? ¿Verdad? Tengo que relacionar el tiempo continuo con el tiempo discreto, ¿verdad? Para poder ya decir también aquí sea simplemente en tiempo discreto, ¿verdad? En tiempo discreto, ¿verdad? A ver, ¿cuánto es mi frecuencia de muestreo? ¿Verdad? 10, ¿verdad? Entonces, tengo que muestrear. ¿Cómo muestreo? ¿Cómo voy a hacer mi muestreo? Mi G1 discreto, ¿verdad? Sería igual entonces, digamos, la misma cosa, la misma expresión.
Estas mismas expresiones, ¿eh? Solamente que el tiempo es lo que va a cambiar. No sé si me estoy explicando. Este va a ser un tiempo discreto. Voy a tomar muestra, o sea, voy a evaluar la función, ¿verdad? En intervalos, ¿verdad? Que van separados, ¿verdad? De 1 sobre 10. Aquí es 1 sobre 1000. Pero ahora voy a tomar, ¿verdad? De 1 sobre 10. Del primero, entonces, ¿a cuánto voy a tomar, verdad? Tiene que comenzar en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, desde 0 en pasos de 1 dividido por fs, está claro, hasta la misma cantidad, al mismo intervalo, ¿verdad? Para que me tome la misma ventana temporal. ¿Alguien se perdió? No, profe. Está claro, ¿verdad? No, lo que puedo hacer aquí es, si quiero hacer, tengo que calcular cuántos puntos voy a tomar, ¿verdad? La otra idea sería hacer así, ¿verdad? Puedo hacer n, ¿verdad? N sea igual, digamos, de 0 en pasos de 1 hasta 5. 6 puntos voy a tomar en ese intervalo. ¿Viste que se entiende? Y ahí entonces multiplicar, ¿verdad? Mi n, ¿verdad? O hacer, por ejemplo, aquí y n punto dividido por fs. La misma cosa, ¿verdad? Ah, claro. La misma cosa, ¿verdad? Pues entonces, bueno, ahí ya está entonces. Y acá entonces evalúo la función. Primero la primera función, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad? La segunda función, ¿verdad? Que es su 2, digamos, discreto, ¿verdad? Que sería entonces f sub 2, el mismo tiempo, ¿verdad? Y después genero la otra señal, que sería f sub 3, ¿verdad? Y aquí entonces sería, a ver, f sub 3 de tiempo. Ahí ya genero entonces, estas serían las 3 señales muestreadas. ¿Cómo sería matemáticamente eso? Fíjense lo que va a pasar. Aquí me voy a mi pizarra, ¿verdad? ¿Cómo era? Así, ¿verdad? Vamos, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Voy a separar un caso nomás para no perder tanto tiempo, que el resto es todo igual, ¿verdad? ¿Cuánto es que vale G 1 de t? G 1 de t entonces es igual a coseno, digamos, ¿verdad? De ¿cuánto es F1? 2pi por F1, que vale 3 hercios, ¿verdad? Por t, ¿verdad? O sea que sería entonces coseno, ¿verdad? Coseno de 6pi por t, ¿verdad? ¿Cierto? 6 por pi por t, ¿verdad? Esto sería G1, ¿verdad? Ahora, mi secuencia discreta G1 de n, ¿verdad? ¿Cómo está relacionado el tiempo, ¿verdad? Acá tengo que reemplazar. Mi tiempo discreto, ¿cuánto vale? 1 sobre, o sea, mi periodo, ¿verdad? De muestreo sería 1 sobre fs, ¿verdad? Entonces, G1 sería entonces coseno, digamos, de 6pi, ¿verdad? Por, acá, ¿qué sería entonces? N dividido por fs, que vale 10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo mismo que poner, entonces, coseno de 0.6pi multiplicado por n. Pero n, entonces, ¿verdad? Es igual a un vector de 0 en paso de 1 hasta 5. ¿Está claro? Y así para los otros, para G2, para G1, G2, etc. ¿verdad? Este sería el discreto y este sería el continuo. ¿verdad? ¿Se entendió? Bueno, ahora entonces nosotros tendríamos que graficar, digamos, ¿verdad? La señal de tiempo. Ya graficamos la señal de tiempo continua, ¿verdad? Y tenemos que retener ese gráfico porque voy a graficar la señal y para eso se usa el comando hold on, por ejemplo. ¿verdad? Hold on significa retener el gráfico, porque si yo hago un plot o un step encima de un gráfico que ya está, se va a borrar el gráfico anterior, ¿verdad? Y hold on significa entonces retener el gráfico, ¿verdad? Y ahí entonces tendría que graficar esto que está aquí, ¿verdad? ¿Cierto? En función de... Entonces, primero voy a graficar, por ejemplo, stem de qué? De n, ¿verdad? ¿Cierto? N, no, td, coma, ¿verdad? Td, coma, G1, como le llamé, discreto. Vamos a graficar eso voy a graficar eso en azul, en azul, ¿verdad? ¿Sí? Voy a graficar usando los colorcitos, digamos, en azul, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si qué pasa, ¿verdad? Voy a evaluar por todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Ahí se ve, digamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa? Aquí tomo la muestra, digamos, acá está la rayita en azul, aquí tomo la muestra, aquí tomo la muestra, aquí tomo la muestra y la muestra. Y aquí también la muestra.
¿Será que está la frecuencia, digamos, de 3 parece, ¿verdad? Fíjense que la frecuencia de 3, si muestreo a 10, ¿qué tal está? Está bien muestreado. Pero se ve todo el perfil, digamos, de la armónica, ¿verdad? Vamos a seguir, voy a hacer todo de una vez. Mira, voy a poner acá un comando que se llama pause. El comando pause lo que hace es que espera, antes de graficar, ¿verdad? Me espera, digamos, a que yo le dé un enter, ¿verdad? Y voy a graficar entonces, ¿verdad? El segundo, en qué colorcito voy a graficar, por ejemplo, la secuencia discreta 2 y voy a graficar en rojo, ¿verdad? Pero voy a ponerle rojo y un asterisquito para que se vea, que no sea o sea, rojo, rojo y un asterisquito, ¿verdad? Me parece que sí, entonces, ¿verdad? Y voy a poner otra vez un pause, ¿verdad? Una pausa, ¿verdad? En el gráfico. Y entonces ahí le voy a hacer un stem de la tercera imagen, ¿verdad? De la tercera secuencia, mejor dicho. Entonces, y le voy a poner, por ejemplo, en negro, ¿verdad? Circulito negro, black, ¿verdad? Black, así se llama, ¿verdad? Y repito entonces el experimento para ver qué es lo que me está dando y ustedes me van a explicar qué pasa, ¿verdad? Derecho, evalúo, digamos, ¿verdad? Aquí entonces tenemos el gráfico de las señales continuas, ¿verdad? Y ahí la primera señal muestreada a una tasa de muestreo de 10 hercios, ¿verdad? O sea, con un periodo de muestreo de 0,1, que es la que está pintada ahí de colorcito azul. Y me estaba esperando que yo le dé un enter. Ahora le doy el enter entonces para poder ver qué pasa. ¿Qué pasó ahí? La segunda, ¿verdad? Sí. ¿Y a dónde quedaron las muestras? ¿Verdad? Y si le doy otra vez 1, la misma historia, ¿eh? Pero se dan cuenta que, ¿verdad? La pregunta es, yo no sé qué frecuencia muestre. ¿Está claro? La pregunta es, yo puedo distinguir de manera unívoca, ¿verdad? De cuál de esas señales provienen las muestras si yo solamente tengo las muestras. No. Todas son las mismas muestras, ¿verdad? Y si yo no tengo información acerca del proceso que yo muestré, yo no voy a poder reconstruir, ¿verdad? No voy a poder saber de cuál de esas infinitas señales, ¿verdad? Podrían haber provenido aquellas muestras que yo tengo. Esa es la ambigüedad, es la incertidumbre del muestreo. Para que yo pueda librarme de esa incertidumbre, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que incluir información adicional. Y esa información adicional dice acerca del contenido espectral de la señal que yo estoy muestreando. Y ahí es donde entra el teorema de Nyquist. Entonces, primero, ¿por qué ocurre este fenómeno? Este fenómeno es lo que se llama el alias, ¿verdad? El alias o aliasing, ¿verdad? Entonces, o sea, fíjense que aquí está la operación del muestreo, ¿verdad? 0,1. Y lo que pasa es que estas señales discretas, ¿verdad? Representan este mismo conjunto de muestras. ¿Está claro? Entonces yo no puedo saber si yo solamente tengo las muestras, si viene de esta de 3, de esta de 7. O sea, lo que sé aquí es que podría ser de una de 3, puede ser una de 13, de 7, puede ser una de 13, puede ser una de 23, puede ser una de 36 y así sucesivamente. O sea, hay infinitas señales continuas que podrían haber sido representadas por esas muestras, ¿verdad? El proceso, o sea, entonces ese fenómeno, ¿verdad? Que una señal de tiempo continua, después de muestreada, adquiere entonces la identidad de una señal de menor, porque todas se presentan como si fuese una señal de 3 hercios, ¿verdad? Se produce entonces un alias, así se llama, ¿eh? Se produce un impostor, ¿eh? Una frecuencia una señal, perdón, de mayor frecuencia se me presenta a mí como una señal de menor frecuencia debido, digamos, a la ambigüedad del muestreo. Para que yo entonces pueda recuperar la información, ¿verdad? De forma fidedigna, se requiere que la tasa de muestreo sea por lo menos 2 veces el máximo contenido espectral de la señal.
O sea, para que yo pueda muestrear todo bien esto, ¿verdad? Yo requiero que por lo menos esté muestreando a 26 hercios, no a 10 hercios como está aquí. Pero eso es lo que se llama la tasa de Nyquist o la frecuencia de muestreo, pero es simplemente, como vamos a ver más adelante, cuando desarrollemos un poco más la teoría, ¿verdad? Vamos a ver que ese es simplemente un límite teórico. Para que no se produzca este fenómeno, yo tengo que muestrear por lo menos a 2 veces, ¿verdad? La frecuencia, dos veces me perdí, ¿verdad? 2 veces a la máxima, al contenido máximo, al contenido frecuencial máximo de la señal. ¿Está claro? O sea, si yo acá, por ejemplo, hay una frecuencia de 13 hercios, 13 de más alta frecuencia, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces yo, cuando mínimo, ¿verdad? Cuando menos, debería muestrear a 26 hercios. Claro, pero ese es un límite teórico, ¿verdad? No, se tiene que poner más, no menos. Si muestras a menos frecuencia, vas a tener este problema. Eso se da justamente por la ambigüedad del muestreo. Pero necesitamos hacer un desarrollo matemático más para poder demostrar justamente el teorema de Nyquist, ¿verdad? Pero el teorema de Nyquist básicamente, o sea, ahí justamente se establece entonces la frecuencia de Nyquist, ¿verdad? Y para poder evitar eso es que nosotros necesitamos filtrar o garantizar, ¿verdad? Que ninguna frecuencia, ninguna señal de mayor frecuencia pase, digamos, sea discretizada, porque si no, podríamos tener este problema. ¿Me entiendes? Y para eso se requiere lo que se denomina un filtro anti-alias. Y ese filtro anti-alias tiene que diseñarse en tiempo continuo para que yo pueda garantizar entonces que las señales que yo estoy mirando siempre son en banda limitada, o sea, tengo su contenido frecuencial está limitado. Si, vamos a poner el ejemplo de que puso hace rato Guillermo, ¿verdad? Si vamos al ejemplo acerca de las señales de audio, ¿hasta qué frecuencia llegan las señales de audio? 20 kilohertz. 20 kilohertz. Entonces, cuando mínimo yo tendría que estar muestreando, si yo tengo que poner entonces un filtro paso bajo continuo, verá que elimine todas las señales por encima de 20 kilohertz. Y entonces, cuando menos yo tendría que estar muestreando a 40 kilohertz para que no se produzca este efecto que acabo de presentar. Entonces, ahí hay una definición, dice, el fenómeno que una señal continua después de muestreada adquiera la identidad de una señal de menor frecuencia, entonces se conoce como aliasing. ¿Ya? Y nosotros tenemos que evitar el aliasing. ¿Está claro? Primera consideración entonces cuando analicemos. ¿Preguntas hasta ahí, señores? Perfecto, ¿verdad? Entonces con esto terminaríamos, digamos, lo que sería la introducción a la materia, ¿verdad? Y pasamos entonces a hacer algunas definiciones adicionales, ¿verdad? Vamos a lo que se denominan los sistemas, ¿verdad? Sistemas. Profe, sí. Viste que ahí decía algo de que eliminabas la posibilidad de que estés viendo una frecuencia menor, ¿verdad? Eso es porque vos sabés que muestreaste a 40K, entonces No. sí o sí estás buscando algo mayor a 20. No, al contrario, ¿verdad? Si vos estás muestrando a 40, ¿verdad? Vos no podés permitir que la señal que vos estás muestreando tenga frecuencias por encima de 20. Ya. Si vamos a suponer que vos estás muestrando una señal a 40 kHz, ¿verdad? Sí. Y si la señal tiene frecuencias por encima de 20 kHz, el resto de eso se te va a presentar como señal de menor frecuencia. Vamos a suponer que vos tengas una de 30. Esa de 30 se te va a presentar a vos como una de 10. Entonces, el fenómeno que esa señal de 30 adquiere la identidad de una señal de 10 es lo que se produce. Esa señal de 30 se te presenta a vos como una señal de 10. Y ese es un impostor, es un alias de la señal de 30. Y ese es el efecto que ocurre en la rueda también. ¿Está claro? Sí. Y ese es un problema cíclico, ¿verdad? Después vamos a ver por qué es lo que cicla y cómo está justificado, digamos, ese ciclado, ¿no? O sea, la repetición, ¿verdad? La periodicidad, ¿verdad? Realmente. Y eso tiene que ver, como dije hace rato, el tema del círculo, ¿verdad? El tema de que tengamos un intervalo de 2pi, pero tenemos que ver primero Fourier para poder tener toda la base, ¿verdad? Para poder demostrar matemáticamente eso. Ahora simplemente hice una demostración intuitiva entonces de ese problema. ¿Está claro? Sin entrar todavía a tener la demostración matemática. Pero más adelante, cuando vayamos desarrollando más contenido, vamos a hacer entonces la demostración. ¿Está claro?
Entonces vamos a pasar al segundo conjunto de transparencias, digamos, creo que se llama sistemas, ¿sí? Entonces vamos a definir entonces lo que serían los sistemas, porque nosotros en definitiva, ¿verdad? Aparte de muestrear señales, nosotros queremos procesar esas señales, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces lo que es nuestro objetivo pues, es diseñar sistemas, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos a dar algunas definiciones otra vez también, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos a tener un conjunto, o sea, un sistema, un procesador de señales, ¿verdad? En un conjunto de dispositivos conectados entre sí, cuyo funcionamiento está sujeto a leyes físicas, un circuito eléctrico es un sistema, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista es un sistema, es un procesador de señales, ¿verdad? Un sistema que tiene operacionales, sistemas activos, ¿verdad? Condensadores, ¿verdad? La señal o señales a ser procesadas forman entonces la excitación, ¿verdad? Esa secuencia que nosotros vamos a captar, digamos, vamos a meter después en nuestro sistema, ese sistema va a procesar y va a generar salida, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos entonces al tema de la terminología, ¿verdad? La señal o señales a ser procesada, entonces, como dije, forman la excitación o entrada del sistema y la señal procesada es la respuesta o salida del sistema, ¿verdad? Y nosotros saben ya que normalmente representamos, queremos encajar todo, nosotros poner en cajas, digamos, ¿verdad? No ingeniero, ¿verdad? El análisis del sistema implica el estudio de la respuesta del sistema a entradas conocidas. A entradas conocidas, ¿cuáles? El impulso unitario, el escalón unitario y así sucesivamente, ¿verdad? Por eso es que definimos también esas señales que nos van a permitir caracterizar los sistemas, ¿verdad? La síntesis del sistema se realiza entonces especificando las salidas que deseamos para una entrada dada y estudiando el sistema, ¿verdad? Tenemos que ver entonces cómo podemos nosotros sintetizar un dado sistema, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo es lo que se representa un sistema? Vamos a dar por lo menos una introducción, ¿verdad? Recordar un poco cómo se modelan o cómo se representan matemáticamente los sistemas, ¿verdad? Utilizando la herramienta que nosotros tenemos, que son las matemáticas, ¿verdad? Y vamos a suponer que tengamos un sistema de tiempo continuo, ¿verdad? ¿Y cómo se representa un sistema de tiempo continuo? ¿Verdad? Como acá. Se representa primeramente a través de ecuaciones íntegro diferenciales, ¿verdad? Entonces lo que se hace es se relaciona la salida y la entrada mediante constantes, parámetros y variables independientes del tiempo. Esta es una expresión típica, digamos, de una representación de un sistema. El sistema puede ser un sistema eléctrico, un sistema mecánico, ¿verdad? Un sistema químico, o lo que fuese, ¿verdad? Normalmente entonces nosotros representamos por medio de una ecuación íntegro diferencial. Aquí en este caso necesitamos una ecuación ¿de qué orden? De orden n. La derivada de orden n de i con respecto al tiempo más a sub 1, la derivada de orden n menos 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Y acá están lo que se denominan los coeficientes, entonces tendríamos que poder resolver ese sistema. Bueno, aquí en los sistemas, ¿verdad? Pueden ser lineales, ¿verdad? O no lineales, pueden ser variantes en el tiempo o pueden ser invariantes en el tiempo, ¿verdad? Son lineales, veamos cuando los coeficientes, ¿verdad? Que están aquí, ¿verdad? No dependen de X o de Y, ¿verdad? Y tampoco hay términos constantes, ¿verdad? Son no lineales cuando los coeficientes dependen de funciones, ¿verdad? Que de X, de Y, hay términos constantes, ¿verdad? Invariantes en el tiempo significa que los coeficientes no cambian en el tiempo, no dependen del tiempo. Y son variantes cuando estos coeficientes que están aquí cambian en el tiempo, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros, ¿verdad? Lo que vamos a analizar son lo que se denominan sistemas lineales e invariantes en el tiempo. ¿Por qué era eso? ¿Alguien me recuerda? ¿Y cuál es la pregunta, profe? La pregunta es, ¿por qué normalmente los ingenieros siempre trabajamos con sistemas lineales e invariantes en el tiempo? Para sacarle complejidad. Para Sacarle complejidad. O sea, es una hipótesis, digamos, ¿verdad? Justamente lo que pasa es que ese tipo de sistemas, ¿verdad? O sea, ese tipo de sistemas existen, no, ¿verdad? Normalmente no, ¿verdad? Entonces se hace, digamos, una aproximación para, justamente como dice Matías, digamos, de tal forma tener un modelo matemático y que ese modelo matemático tenga herramientas formales, digamos, que me permitan, digamos, hacer, por ejemplo, simulaciones, ¿verdad? Y hacer estimaciones acerca del comportamiento de los sistemas en determinadas circunstancias. Y los sistemas no lineales, ¿verdad? Hay casos particulares de que tienen solución, pero no hay métodos formales para todos los sistemas. Entonces, lo que nosotros hacemos, digamos, son, ¿verdad? Simplificaciones de la realidad, ¿verdad? Y entonces hacemos que nuestro sistema, después vamos a hablar un poco más de eso, ¿verdad? Bueno, pero para que nos enfoquemos un poquito más, ¿verdad? ¿Ese qué tipo? Es un sistema mecánico, ¿verdad? Sí. Acá tenemos el famoso sistema que ustedes vieron, a lo mejor lo habrán visto con el profesor Sánchez, digamos, ¿verdad? Es el sistema de masa-resorte, ¿verdad? ¿Está claro?
¿Cómo es que se modelaba ese sistema de masa-resorte? ¿Ya? Aquí está la constante del resorte, este es un coeficiente de fricción viscoso, ¿verdad? En este caso, la salida del sistema, o yo puedo querer considerar o querer modelar, por ejemplo, la posición de la masa en un sistema inercial, ¿verdad? Y UDT sería la excitación, la señal de excitación o la fuerza que yo le estoy aplicando, digamos, a la masa de tal forma a forzar el movimiento de esta masa que está empotrada, digamos, a una pared a partir de una constante K y un coeficiente de amortiguamiento, ¿verdad? ¿Cómo se modela ese sistema? El silencio responde, a ver. ¿Cuál es la ley que rige el comportamiento de ese sistema? Podríamos haber puesto un circuito eléctrico también, ¿verdad? La ley de... Parece que Pablo no pasó, parece, ¿cómo se llama? La cinemática y la dinámica, ¿verdad? Y aceleración, velocidad y distancia. Newton, profe. La ley de Newton, ¿verdad? ¿Cómo era? A ver, rápidamente, ¿verdad? No una cosa de mecánica, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, hubiésemos puesto un circuito eléctrico, pero justamente para sacarle un poco de su región de confort, ¿verdad? De su zona de confort, ¿verdad? A ver, ¿cómo era esto? Acá tengo entonces un plano, ¿verdad? Acá tengo un eje, ¿verdad? Tengo un resorte aquí, ¿verdad? ¿Cuánto era que la constante del resorte K? Creo que le llamé, ¿verdad? Y acá tengo un amortiguador, digamos, era un coeficiente de fricción viscoso. Acá tengo la masa que está atrapada aquí, ¿verdad? Y entonces aquí tengo una señal de excitación que creo que le llamé UDT, ¿verdad? Y aquí yo quiero saber, ¿verdad? Este sería entonces mi eje Y, ¿verdad? Yo quiero saber la posición Y en todo tiempo, ¿verdad? Así es, ¿verdad? ¿Está claro? Se ve, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuánto es la que me dice la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Tiene que ser cero, la segunda ley de Newton, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto son, verdad? La masa, ¿verdad? Por la derivada de la posición, ¿verdad? La derivada, la segunda derivada de la aceleración. La masa por la aceleración en el tiempo, digamos, ¿verdad? Más, ¿verdad? El coeficiente de fricción viscoso, ¿sí? Creo que llamé, ¿verdad? Por la velocidad del móvil, ¿verdad? En este caso de la masa, ¿verdad? Después más K, la constante del resorte por la posición, ¿verdad? Sería igual a ¿cuánto? Sería igual, ¿verdad? A UDT, o menos UDT sería igual a 0, ¿verdad? Pero como pongo así también sería igual a UDT, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación íntegro diferencial que modela, digamos, el comportamiento de este sistema mecánico. Y entonces yo tengo que resolver esta ecuación diferencial para poder encontrar la respuesta natural, ¿verdad? La respuesta transitoria y la respuesta forzada, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos que ir a una ecuación y resolución de ecuaciones, ¿verdad? Matemática para ingenieros, no, ecuaciones diferenciales, no sé cuáles los cálculos, ¿verdad? O podríamos nosotros ir a una matemática para electrónicos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hacíamos con esta ecuación nosotros? Laplace. ¿Cómo es que si yo tengo una variable x de t, ¿verdad? Yo paso al dominio de la frecuencia compleja, ¿verdad? Entonces tengo que aplicarle la transformada de Laplace. La transformada de Laplace me dice entonces, ¿verdad? Que si yo tengo si esta función cumple determinadas condiciones, ¿verdad? Que me paso ahora menos infinito de x de t, e a la menos s es una variable compleja, ¿verdad? Yo llevo entonces esto, ¿verdad? Y con el aditivo, ¿verdad? Que esto se va a convertir en una ecuación algebraica, ¿verdad? Entonces, si yo considero con condiciones iniciales nulas, ¿verdad? Así era, ¿verdad? ¿Sí? Condiciones iniciales nulas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, voy a una tabla de Laplace, me paso, después vamos a ver cuál es si yo una segunda derivada en el tiempo, o sea, una derivada en el tiempo que implica el dominio de la frecuencia. Una multiplicación, digamos, ¿eh? Y si las condiciones iniciales son nulas, entonces al pasar esto del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia compleja S, ¿verdad? Recuerden que S es igual a sigma más j omega, ¿verdad? Recién acabamos de ver eso, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría m, ¿verdad? Por s cuadrado por i de s, paso el dominio de Laplace, ¿verdad? Más c por s por i de s, ¿cierto? Más k por i de s sería igual a u de s, ¿verdad? Perfecto. Y a partir de ahí entonces, mira, pero yo lo que quiero saber es la salida, digamos, ¿verdad? La salida del tiempo o la frecuencia, ¿verdad? Entonces, cuando veo aquí, ¿verdad? Y entonces, si yo hallo la relación de la salida en función, si yo hallo la relación de la entrada en función de la salida, ¿sí? La excitación, me va a quedar entonces esto como si fuese 1 sobre ms cuadrado, ¿sí? Ms cuadrado más c por s, ¿verdad? Más k, ¿verdad? Y esto es lo que se llama la función de transferencia. En este caso, esta función de transferencia, nosotros vimos esto en electrónica 2, ¿verdad? Es la representación de qué tipo de sistema.
¿De qué orden es el polinomio del numerador? 0. ¿Y de qué orden es el polinomio del numerador? Segundo orden, o sea, 2. De segundo orden. O sea, tiene dos polos entonces esta función, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, yo acá puedo encontrar la inversa y haciendo la inversa transformada de Fourier, digamos yo, perdón, de Laplace, ¿verdad? Yo podría encontrar la h de t, ¿verdad? ¿Y de qué va a depender esta h de t? La respuesta al impulso. La respuesta al impulso va a depender, digamos, de las raíces de esta ecuación característica, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces, si las raíces son reales, por ejemplo, en el plano S, ¿se acuerdan de eso? También ya vimos en electrónica 2, ¿verdad? Aquí yo tendría, si fuesen reales, ¿verdad? Después podrían ser también complejas, ¿verdad? Tienen una parte real y una parte imaginaria del polo, ¿verdad? Pero pues sí, va a aparecer en pares de polos complejos conjugados, ¿verdad? ¿Está claro eso, verdad, señores? Entonces, yo ya puedo modelar este sistema y a partir del modelado de este sistema yo puedo hacer ya simulación. ¿Cómo será que yo puedo usar el MATLAB para hacer eso? MATLAB me permite usar ese modelar sistemas, sí, ¿verdad? Entonces, a ver, tenemos un poquito de tiempo, sí, vamos a terminar entonces esta parte, ¿verdad? Entonces, pregunta, señores, ¿se entiende? ¿Cómo yo puedo modelar en el MATLAB, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si yo puedo modelar un sistema de masa resorte, ¿verdad? Ah, perfecto. ¿Alguien ya lo hizo? Sí, nosotros ya hicimos eso en electrónica 2, ¿se acuerdan? Lo habíamos hecho ya, ¿eh? Entonces, ¿cuánto vale mi masa? No sé, 1 kilo, por ejemplo, ¿verdad? 1 kilogramo, ¿verdad? ¿Cuánto vale mi constante 1, ¿verdad? De fricción viscosa? ¿Y cuánto vale K? K podría estar parametrizado ya, ¿verdad? MKC, ¿verdad? Porque va a depender, digamos, de qué tan grande sea la masa, ¿verdad? ¿Cierto? 1 kilo, de cuánto vale K en la constante de resorte y cuánto yo le aplico aquí, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces, ¿cómo sé yo voy a definir mi función de transferencia? ¿Cuánto vale mi numerador en S? 1. Mi numerador vale 1. ¿Y cuánto vale mi denominador? Tiene que estar en potencias decrecientes de S. Acá sería ms cuadrado más c por s más k, ¿verdad? Si m vale 1 sería s cuadrado 1, ¿verdad? Después acá s y después en potencias decrecientes de s, ¿verdad? ¿Ah? Entonces sería, ¿verdad? Perdón, mc k, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que yo ya tengo entonces mi sistema mecánico. Mi sistema mecánico entonces sería TF, significa transfer function de numerador, denominador. ¿Está claro? Y si hago todo esto y evalúo estas funciones, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Fíjense que tenía 1 sobre s cuadrado más s más 1. ¿Está? ¿Se entiende eso, señores? Sí, profe. Ahora, si yo, por ejemplo, ¿verdad? Ya tengo mi sistema definido, entonces, ¿verdad? Yo quiero ver, por ejemplo, la respuesta al impulso de mi sistema. Entonces yo le tengo que aplicar un impulso, ¿verdad? Y lógicamente dependiendo de las raíces, ¿verdad? ¿Cómo son las raíces, verdad? El denominador, pues ahí también, ese es mi polinomio, ¿verdad? 1, 1, 1, ¿verdad? Yo puedo resolver esas ecuaciones. Raíces, ¿verdad? Root de mi denominador. ¿Cuánto me da? Menos 0,5. ¿Cómo son las raíces? Imaginarias. Complejas. Porque tiene parte real y tiene parte imaginaria. Es un par de raíces, ¿verdad? Complejas conjugadas. Si yo le doy un impulso a ese sistema con esos parámetros que acabo de representar, ¿verdad? ¿Cómo va a moverse cómo se va a mover esta posición? Si la masa vale 1, la constante de resorte vale 1 y mi coeficiente de fricción viscoso vale 1, yo le doy aquí en U de T le doy un impulso unitario, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el sistema? ¿Es estable o inestable? ¿Y cuál sería la frecuencia natural de oscilación de ese sistema? ¿Y qué tipo de sistema es? No va a oscilar, profe. Va a tener una oscilación, pero ¿se va a establecer después o no? ¿A dónde están los También. polos? ¿A dónde están los polos? ¿A dónde están las raíces? ¿Dónde está? Aquí mi MATLAB. A ver si encuentro mi ventanita de MATLAB. Aquí. ¿A dónde están las raíces? ¿Están en ese plano izquierdo o en ese plano derecho? Izquierdo. Entonces el sistema va a ser Eh, estable, ¿verdad? esa palabra.
Entonces, si yo, por ejemplo, le digo acá, impulse, ¿verdad? Impulse, lo que hace es aplicarle entonces un impulso, ¿verdad? Impulse de MEC, ¿verdad? Y él me va a graficar, ¿verdad? Ya automáticamente, pero yo también le puedo definir los parámetros, ¿verdad? Puedo retornar el valor de impulso y graficar, pero como ya si no le paso así, después ustedes pueden ver con más tranquilidad todo eso, ¿verdad? Entonces, ya me va a graficar la respuesta al impulso, ¿verdad? Evalúo entonces, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Y fíjense lo que vamos a obtener, que va a ser la respuesta al impulso, ¿verdad? De ese sistema mecánico con estos parámetros. Esta va a ser la posición entonces. ¿Se entiende? ¿Cómo yo tengo que mover ahora? Así, no, pero yo quiero que sea más oscilatorio. Le doy el impulso y la posición, la masa, hace este movimiento y después se establece otra vez en cero. Porque está estable, ¿verdad? Puedes variar los parámetros de... ¿Y cómo tengo que variar para que quede más tiempo oscilando? Y tu K, por ejemplo, puedes variar, ¿verdad? Puedo variar cualquiera de los parámetros, ¿verdad? Y si Pero, cae por ejemplo, si yo uno, disminuyo mi coeficiente de fricción viscoso, ¿verdad? Él va a ser más oscilante, porque viste que este representa la pérdida del sistema. El rozamiento, pues sí, sí, sí. el coeficiente de fricción viscoso. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo, le bajo una década, ¿verdad? Le digo mi C, por ejemplo, de 0,1, ¿verdad? Así, ¿verdad? Disminuyo una década, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Repito todo otra vez esto, ¿verdad? Ahí tendría que ser más oscilante el sistema, ¿verdad? Más oscilante significa ¿qué? Que va a tardar más en recuperarse. Va a tardar más en extinguirse. Estas son una exponencial decreciente, ¿se dieron cuenta? Y bueno, y acá si yo, por ejemplo, hago las raíces, ¿verdad? De mi denominador, fíjense que es 0,0. ¿Qué pasó con las raíces? Se acercó más, digamos, al eje J omega, ¿verdad? Y si no tiene luego coeficiente de fricción viscoso, ¿qué va a pasar en el sistema? Va a oscilar. Va a oscilar, ¿verdad? O sea, ¿verdad? La energía cinética se convierte en potencial, de potencial a cinética, ¿verdad? Entonces los polos van a estar sobre el eje J omega, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Está claro. Y entonces es como si fuese un oscilador. ¿Se acuerdan también ustedes? O sea, que prácticamente si sé que la hago muy chiquitito, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Prácticamente ahí, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la frecuencia de la oscilación, ¿verdad? Fíjense que aquí se ve eso, ¿verdad? Si este vale 0, ¿cuál es el omega sub 0? Va a ser igual a 1 sobre raíz, digamos, de K dividido por M, ¿verdad? Porque tengo que normalizar esto. S tendrá a J omega, ¿se acuerdan del electronegado, verdad? Sí. Y la frecuencia omega sub 0 sería, ¿verdad? K dividido por M. ¿Verdad? K dividido por M, ¿cuánto sería K dividido por M? Si M vale 1, K vale 1, 1, ¿verdad? A un Hz perdón, a omega sería a 1 radian por segundo. ¿Cuánto sería 1 radian por segundo? O sea, hay que dividir por 2pi, ¿verdad? Está claro, va a poder tener, ¿verdad? Veamos si eso, entonces, evalúa. O sea, que prácticamente no va a haber pérdida de energía. O sea, con los filtros. 0,15 es. Ajá. Uno de Bueno, hay que ver entonces que la distancia, el periodo de oscilación, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de sistema es ese? ¿Es un filtro paso? ¿Verdad? ¿Qué tipo de filtro es? Ahí está oscilando, ¿verdad? O sea, realmente una tasa, porque yo le puse muy chiquitito, pero ya prácticamente ya no se ve, no pierde nada de ese, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué tipo de filtro este es? Aquí está justamente, ¿verdad? Llevado en forma normalizada, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí entonces, que si cita es 0 el coeficiente de amortiguamiento, lo que hice fue haciendo esto 0, ¿verdad? Se quedaría S dividido por omega sub 0, omega frecuencia natural más 1, ¿verdad? Y la respuesta del impulso sería la inversa de la función de transferencia, ¿verdad? Y sería una oscilación decreciente dependiendo del valor de zeta y omega sub 0. Eso sería entonces la tasa de decaimiento, ¿verdad? Omega sub D, que sería la frecuencia natural. No, la frecuencia natural sería omega N y la omega D sería la frecuencia sin amortiguar, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, 1 menos zeta cuadrado. Zeta es lo que se llama entonces el factor de amortiguamiento, ¿verdad? Y ahí es un caso particular, digamos, que MATLAB me permite entonces hacer la simulación. Entonces, nosotros podemos entonces representar al sistema dentro de una caja, su función de transferencia, ¿verdad? Y podemos representarla en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? Y ver también la respuesta al impulso. ¿Por qué? Porque si yo tengo la respuesta al impulso, ¿qué puedo hacer yo? Y esto es muy importante, y creo que con esto más o menos vamos terminando, ¿verdad? Fíjense que si yo tengo la respuesta al impulso,
impulso, yo ya tengo la función respuesta al impulso, ¿verdad? Entonces voy a borrar todo esto y ya planteé mi modelo matemático, ¿verdad? Está claro. Entonces digo, mira, yo ya tengo ya la respuesta al impulso del sistema. ¿Para qué me sirve a mí la respuesta al impulso del sistema? ¿Verdad? Entonces, este sistema que está aquí, ¿verdad? Yo le meto en una caja, ¿sí? Aquí en HDT, ¿verdad? O HDS, ¿verdad? Mi respuesta, o HDT, si yo represento en el dominio del tiempo, entonces si aquí yo tengo una señal de excitación X de T y aquí yo quiero calcular la salida, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál es el formalismo que me permite calcular la salida en función de la señal de entrada conocida, entonces la función de transferencia? ¿Y cuándo se puede hacer eso? Se puede hacer eso cuando el sistema es lineal invariante en el tiempo. Para que sea lineal, los coeficientes, ¿verdad? ¿Cuáles eran los coeficientes? Ya me olvidé de aquí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que los coeficientes que era masa por la derivada? Este es el coeficiente, la derivada segunda de t con respecto al tiempo, ¿verdad? Más el valor de los parámetros. Esos eran los coeficientes. No dependían, digamos, de la posición y tampoco dependían del tiempo. Entonces nosotros, a partir del conocimiento, digamos, de la respuesta al impulso, nosotros podíamos hacer esto. H de menos infinito hasta infinito, ¿cómo se llama esta? Integral de convolución. ¿Cómo era? ¿Quién me ayuda? Para poder calcular, entonces tendríamos que hacer, ¿verdad? X de lambda por H, digamos, de T menos lambda, diferencial lambda, ¿verdad? Esta sería entonces, este es el formalismo, ¿verdad? Que me permite calcular, ¿verdad? Calcular la salida, ¿verdad? Conocida para cualquier señal de excitación, conocida la función de transferencia lambda. Si nosotros esta convolución llevábamos, o sea, hacemos la transformada de Laplace, nos quedaría, digamos, esta expresión en el dominio de la frecuencia compleja, ¿verdad? ¿Está claro? Todo eso ustedes vieron en teoría de circuitos, ¿verdad? Vieron ahí justamente, y también vieron en mate para electrónica, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso después, qué es lo que significa todo. Acá, nosotros tenemos que ver, digamos, de montar todo el formalismo también para el caso de los sistemas discretos, porque esto es todo lo que acabo de decir, es válido para los sistemas de tiempo continuo, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Vivos? ¿O está muy cansado ya? ¿Se entendió bien, profe? ¿Se entendió? ¿Le quedó claro? Perfecto. Entonces, bueno, entonces la idea entonces es que nosotros construyamos también un formalismo similar, ¿verdad? Para los sistemas de tiempo, ¿verdad? Pero vamos a intentar, y con eso termino, ¿verdad? El tema de los sistemas lineales, ¿verdad? ¿Cuándo los sistemas son lineales, ¿verdad? Cuando cumplen el principio de superposición. Pero ¿qué es lo que significa el principio? Dice, la respuesta de un sistema a una señal de entrada x de t formada por la suma de dos más señales x de t igual a x1 más x2 más xn es igual a la suma de la respuesta, ¿verdad? O también tiene que cumplir con el principio de escalabilidad, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Quién me explica? ¿Ustedes ya aplicaron estos principios? Sí. A ver, Esteban. Hola. Sí, te quedaste Sí, dormido. estoy pensando en la respuesta. Dame un ratito. Estamos acá. A ver. ¿Cuándo ustedes en teoría de circuito, por ejemplo, usaban el teorema de la superposición? ¿Usaban ya, verdad? O en electrónica 1, electrónica 2. En teoría circuito 2 creo que ya se hace. Sí. Sí, siempre se dice la misma cosa, ¿verdad? Yo lo que quiero saber es si está clara la película nomás. Para eso estamos repitiendo un poco todo esto. A ver, vamos a poner un ejemplo entonces, ¿verdad? Creo que es un ejemplo que algunos ya saben, pero vamos a pecar un poco de incisivos, digamos, ¿verdad? A ver, dice, pero entonces, ¿qué es lo que significa? El sistema es lineal, el sistema no es lineal. Pues vamos a intentar tener una prueba un poco más práctica, digamos, ¿verdad? Dado que, por ejemplo, yo tengo la siguiente ecuación, ¿verdad? I igual a A por X más B, ¿verdad? Si X es la variable independiente, ¿verdad? Y esto representa a un sistema, la pregunta es, ¿ese sistema es un sistema lineal, siendo A y B constantes? Sí. Todo el mundo dice que sí, perfecto. ¿Aprobamos entonces que sea así porque la ciencia se basa en la democracia o no?
Para que este sistema sea lineal, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber una relación de El principio de proporción. superposición y el principio de escalabilidad. ¿Y qué dice el principio de superposición? Y el principio de superposición dice, bueno, vamos a poner un caso particular. Vamos a poner que A valga 3 y que B valga 2. Cualquier número, constante. Bueno, y vamos a suponer que la variable independiente X valga 5. ¿Está claro? Si X vale 5, ¿cuánto vale Y de 5? El caso, 3 por 5, 17. 15, más 2, 17. Perfecto. Excelente. Ahora, si yo parto la entrada, porque aquí es mi entrada a mi sistema, si X yo agarro, hago una parte X1, ¿cuánto va a valer? 2, por ejemplo. Y X2 es igual a 3. La suma de las señales hacen el completo. Entonces yo coloco al sistema por partes. Entonces, ¿cuánto vale I de 2? Y yo reemplazo aquí 2. 3 por 2, 6, 8. ¿Cuánto vale I de 3? Entonces 3 por 3, 9 más 2, 11. Y si yo sumo esto, I de 2 más I de 3, ¿cuánto me da? 8 más 11, ¿verdad? 19. ¿Y cuánto es I de 5? 17. Y I de 5 es diferente, o sea, este sistema no es un sistema lineal, ¿verdad? Aplazado. Todos, ¿verdad? Pero ¿cómo van a estar en cuarto curso de ingeniería y no van a saber eso, Si toda la fundamentación matemática, todos los formalismos que ustedes aplican se basan en el principio de la superposición y en el principio de la escalabilidad. Un condensador es un dispositivo lineal. Una bobina es un dispositivo lineal. Un transistor es un dispositivo lineal. No. ¿Cuáles sí, cuáles no? Tengo que aplicar la prueba. ¿Por qué esto que parece ser que es tan sencillo no es lineal? Porque acá hay un desplazamiento, hay una condición inicial. Por eso es que para que aplicar todo se tiene que considerar con condiciones iniciales nulas. Porque esta constante o energía almacenada en el sistema ocasiona una traslación en el eje en los ejes, ¿verdad? Y eso tiene que tratarse como si fuese una entrada. Entonces yo primero debería de trasladar, hacer una traslación de eje y a partir de ahí sí ya voy a poder aplicar. El transistor lineal, recuerden ustedes que nosotros cuando ustedes estudiaban un transistor, digamos la corriente de colector en función de la corriente de la tensión colector emisor, tenía unas curvas paramétricas así, ¿verdad? ¿Cierto? Y este es el circuito es la característica de salida, ¿verdad? Y la característica de entrada era la corriente de colector o la corriente de base en función de la tensión base emisor, digamos, una cosa así, ¿verdad? Eso es exponencial, ¿verdad? Y la exponencial no es lineal, ¿verdad? Porque yo voy cambiando el valor, digamos, voy cambiando el valor de la tensión de base, ¿verdad? Y esto crece con una función exponencial, ¿verdad? Y la función exponencial no es lineal, ¿verdad? Porque si yo parto, digamos, mi entrada por partes y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y nosotros normalmente lo que hacemos es polarizamos el transistor en un determinado punto y hacemos trabajar en una zona de pequeña señal, donde en esa zona de pequeña señal modelamos al sistema transistor como si fuese un sistema lineal. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí, profe. El principio de electrónica 2, Hablamos de eso, se olvidaron todos los años de ¿eh? Pregunta hasta ahí, señores. Entonces los conceptos tienen que estar claros, ¿verdad? El condensador es lineal siempre y cuando esté cargado, la bobina es lineal y el transistor no es lineal. Pero ¿cómo yo sé eso? Aplicando el principio de superposición, Entonces, para que yo le pueda aplicar el principio de superposición, entonces tiene que cumplir esto. Si yo separo las entradas, aplico las entradas por partes y después sumo las salidas parciales, entonces la suma de las partes tiene que ser igual a la entrada como un todo, ¿verdad? Preguntas, señores. Entonces, como ya dije, sí. Lo que mencionaste, teorema de el que no era el de superposición, de Escalabilidad. Escalabilidad, sí. Si el sistema es lineal, por ejemplo, aquí la respuesta, ¿verdad? Yo le aplico, por ejemplo, un escalón. ¿Por qué le aplico un escalón unitario? Y después, ¿qué va a pasar si yo ese escalón unitario simplemente multiplico por A? Y la salida se va a ver escalada nomás, ¿verdad? Por eso me es suficiente a mí le poner un escalón, o sea, un impulso unitario o un escalón, vamos a suponer que le ponga un impulso unitario, ¿verdad? De amplitud 1, ¿verdad?
Y después si le pongo un impulso de amplitud 1000 y la salida se escala nomás porque yo asumo que el sistema es lineal. Lógicamente estoy considerando que no se va a saturar y todo ese tipo de cosas, no se va a romper, siempre va a estar en su rango lineal, ¿verdad? Esas son las abstracciones que nosotros hacemos para poder simplificar lo que decía hace rato, ¿verdad? Un amplificador operacional no es lineal, ¿verdad? Porque ustedes saben que satura, ¿verdad? A partir de que BCC y menos BCC, ¿verdad? Pero en su rango lineal, ¿verdad? Si yo no me ultrapaso, él sigue siendo lineal, ¿verdad? O sea, entonces, todo se escala nomás, ¿verdad? Esa es la ventaja, digamos, ¿verdad? No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Sí, quedó claro, profe, gracias. Perfecto. Bueno, entonces aquí vamos, sistemas, ¿verdad? Y bueno, como dije, los sistemas que veremos en esta asignatura son del tipo lineal e invariantes en el tiempo. ¿Por qué? Porque para ese tipo de sistemas existen métodos formales para poder ser representados, ¿verdad? Y lo que ya expliqué, creo, se representa entonces, ¿verdad? La respuesta al impulso del sistema, ¿verdad? H de t, y en esta respuesta al impulso está toda la información del sistema. Por eso es que me permite, digamos, a partir de esa respuesta al impulso, poder tener un formalismo matemático para poder calcular la salida para cualquier entrada, ¿verdad? O de cualquier tipo de entrada. Para ello se le llama también función de transferencia. La función de transferencia, si yo tengo la respuesta al impulso, llevo al dominio de Fourier, tendría la función de transferencia, ¿eh? Las mismas conclusiones acerca de los sistemas entonces pueden obtenerse en caso de que el sistema sea discreto. Aquí las señales vienen representadas por secuencia y la ecuación del sistema, en vez de estar representada por una ecuación íntegro diferencial, se representa por una ecuación en diferencia. Esa es la diferencia, como valga la redundancia, entre los sistemas continuos y los sistemas discretos, ¿verdad? Y entonces tenemos que montar, como dije, toda esa para los sistemas de tiempo discreto, ¿verdad? Preguntas hasta aquí, señores. Creo que ya están un poco cansados, el profesor también, entonces, bueno, vamos a dejar por aquí, ¿verdad? Entonces voy a parar la grabación. Ya es la hora. Y justamente me digo, no, ahora es la hora, me parece, hasta las... Ah, no, pero bueno, no les voy a cobrar de más, ¿eh? Está bien. ¿Quiénes están? Pablo, Nicolás, ¿están todos? ¿Quién me falta? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Están todos, parece? ¿Eh? Sí, sí, profe. Darío es el alumno fantasma, ¿verdad? Preguntas, señores. ¿Alguna consulta? Esto está todo en el capítulo, la primera parte que vimos, capítulo 1 del libro de Mitra, capítulo 2 del libro de Mitra. Tienen ya también ahí, creo que tienen, ¿verdad? A ver si me estoy mintiendo, ¿verdad? ¿A dónde está el Classroom? Aquí, ¿verdad? Tienen ya aquí, está sus propiedades, ¿verdad? Sí, materiales, sistemas, ejercicios, ¿verdad? Entonces ya está ahí, lo mismo que dominio de Fourier, que no está habilitado nomás. Están todos los materiales ya ahí, ¿verdad? Bueno, estas son clases anteriores que tengo que borrar. ¿Preguntas, señores, hasta ahí? Dejamos entonces para aquí, pero vayan leyendo el libro, haciendo los ejercicios, digamos, ¿verdad? Y haciendo preguntas, ¿verdad? Que después se les va a encimar todo si no lo hicieran en tiempo y forma. Dale, señores. Sí. Y cuando quieran, ¿verdad? Yo, por mí, está terminada la clase. Si alguien se quiere quedar y tiene preguntas, no tengo problemas en responder ahora o cuando quieran, ¿verdad? El criterio del primer... el primer, sí. A ver, entonces, sí. ¿Cuál ejercicio? 20 hicimos clase. 2. Eso sí. 3, sí. Sí, fíjate que va desde menos 7 hasta 6. Este sería menos 7, ¿verdad? Menos 6, menos 4, menos 3, menos 2, 1. Este sería el 0. Ah, perdón. A ver. Tienen que perdonarle al viejo, digamos, que ya está en el medio chocho, ¿verdad? Ahí está. Entonces pongo otra vez mi cursor aquí, ¿verdad? Como tiene longitud de menos 7 hasta 6, este menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, 0, este es 0. Acá está la flechita, digamos, ¿eh? Sí. Y después, ¿cuál es la pregunta? Ajá. El 0 sería el 3. Porque este sería el... No sé, vamos a ver.
A ver, sí, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Sí, así mismo, acá está el 0. Ujú. No, n, sí. Sí. De menos 14. Sí. De menos 14, ¿cuánto vale? 0. Sí. 0. Sí. La verdad que no está, o sea, no está definido, digamos, ¿verdad? No va a estar definido ahí, ¿eh? Sí, o sea, pero sería, sí, sí, o sea, no tiene valor, ¿verdad? No está en ese rango, ¿verdad? Después va a seguir dándole valores y vas a ir calculando, así nomás. Ajá, sí, así mismo. Eso no. De menos 3 a 3, sí, así mismo. O sea, eso es lo que, o sea, ahí por ejemplo estás entresacando muestras, ¿verdad? Eso sería, puedes poner todo cero también, ¿verdad? En la práctica tendrías que poner cero, ¿verdad? ¿Cuál sería? Este sería el time reversal nomás, ¿verdad? Le da la vuelta nomás a la secuencia. Y primero tenés que hacer el 2 y después desplazar por uno. En ese sentido, primero hacer el 2 que hiciste aquí y después eso, ¿verdad? Se retarda todo por uno. Y lo mismo aquí, primero se hace el 3n y después se adelantan 2 pasos. Podía hacer, pero tendría que hacer en ese orden que te estoy diciendo. O podés hacer reemplazando, dándole valores a n y ya operando. O sea, para n igual a menos 7, para n menos 7, para n igual a 6, y así sucesivamente, ¿verdad? Y haciendo el cálculo, digamos, del índice. O si no, podés suprimir esta parte, ¿verdad? Hacer primero el 3n y después hacer completo el 3n y después aplicarle el más 2, porque el más 2 es lineal, pero el 3n no es lineal. No podés hacer al revés. ¿Está claro? No podés primero desplazar y después multiplicar. Eso te va a salir mal. Lo que primero tenés que hacer es porque justamente esta operación no es lineal. Esta tampoco. Entonces, o si no podés reemplazar directamente para cada punto. La otra opción es primero hacer esta parte que sería 3n y después todo ese resultado desplazar, ¿verdad? En este caso, más 2. Más 2 sería hacer un adelanto, ¿verdad? Hacia la izquierda, de 2 pasos. Que te va a dar igual que en el otro caso. Entonces tienen que probar eso, ¿verdad? Eso solamente van a entender con la práctica. Pero hacer de las dos formas, hagan de las dos formas porque así van a entender claro. Porque si haces de lo que vos decís, primero desplazás y después multiplicás, no te va a funcionar. Podría aparentemente, pero es porque la operación del producto, la modulación, no es lineal, ¿verdad? Por eso ese es el problema, ¿verdad? Es justamente para que se den cuenta de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, y el resto también aquí están las siguientes secuencias, calcular esto lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, reversa, ¿verdad? Este va a ser diagrama de bloques, ¿verdad? Y eso es operaciones básicas con secuencias, ¿verdad? Y esto básicamente, las secuencias son acotadas, ¿verdad? Simplemente definiciones, cómo se podría graficar en el MATLAB, lo mismo que hicimos también, ¿verdad? Estuvimos mostrando en clase. Y tienen que manejar los números complejos, ¿verdad? Cosa relativamente sencilla. Estos ejercicios son algunos, ¿verdad? De los ejercicios del libro de Mitra del capítulo 2. Están entresacados nomás algunos típicos, digamos, que son... Y así se va haciendo, digamos, en todos los capítulos, ¿verdad? Perfecto. Dale. Dejamos entonces para la próxima semana. No se olviden de seguir la clase, digamos, en el tiempo, ¿verdad? Dale, señores. Nos vemos. Chao, señores. Chao.